área de neurología. Nosotros nos sentimos muy contentos de poder recibirlos. Yo también soy estudiante, pregrado de lo que es la Facultad de Medicina de San Luis Gonzaga, Daniel Alcides Carrión, y posgrado en lo que es San Marcos, así que este es mi alma mater, ¿no? Me siento muy contenta. He visto por las fotos que la organización está saliendo todo muy bien, los veo todos muy entusiastas, que los comités se están reuniendo. Y eso es muy bueno, porque lo que necesitamos es gente joven, motivada, estimulada, para poder lograr lo que son los cambios que queremos realizar ya en este momento. Entonces la ponencia vamos a tratar de hacerla un poco dinámica, para que no se duerman, porque ya es hora del almuerzo. Así que espero que puedan participar, si tienen dudas, y poder conversar. Entonces, dando inicio a lo que es... Siguiente. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Como bien me presentaba, yo soy miembro de la Junta Directiva del Grupo Stroke del Perú. El Grupo Stroke del Perú es un grupo de neurólogos a nivel nacional sin fines de lucro que se encarga acerca de la prevención y promoción de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Asimismo, ese es un capítulo de lo que es la Sociedad Peruana de Neurología. Entonces nosotros participamos haciendo sesiones académicas cada mes a nivel en la sociedad, en los cuales ustedes pueden tener acceso a través de un link que se publica en una página llamada Neurología ICA, en donde los diferentes profesionales a nivel nacional de los hospitales de Revalliati, Almenara, Cayetano, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, exponen cada sesión el último jueves de cada mes. Entonces ustedes pueden tener acceso a esas ponencias. Entonces, siguiente por favor. Si hablamos de la enfermedad cerebrovascular, para recordar un poquito la historia, porque todo siempre tiene un inicio, así como ustedes ahora están poniendo unos nuevos hitos en esta reunión y en las anteriores y van creando bases, es de igual manera como la enfermedad cerebrovascular, que es conocido como ictus, stroke, ¿no? En lo que se termina en inglés, que significa golpe, ataque. Anteriormente, el primero en que lo empieza a describir es quien, William Harvey. ¿Se acuerdan de William Harvey? A ver, ¿qué estudió William Harvey? William Harvey lo que hizo sus estudios fue determinó lo que es el sistema circulatorio cerebral. ¿Qué estudió? El polígono de Willis. Entonces ya se recordaron bien. Entonces desde ahí él empieza a describir que el cerebro estaba irrigado como por unas tuberías que llevaban un líquido, y que ese líquido proporcionaba lo que eran nutrientes a lo que es el parénquima cerebral. Entonces desde ahí se empieza a obtener ya una idea de lo que es la circulación de la parte cerebral, de lo que es el parénquima. Siguiente por favor. Pero no es hasta que lo que es Wessner quien ya en su obra hace una publicación de lo que es el término de apoplejía. Como ya William Harvey le había dado algunas bases de que teníamos unas tuberías en el cerebro y que por ahí daba lo que es la circulación, describe lo que es el polígono de Willis, él decía que esas arterias que pasaban o esas tuberías podían sufrir una obstrucción, y si se cerraban, ¿qué pasaba? No había nutrientes, no había oxígeno, y ¿qué pasaba con esa parte del parénquima? Había daño neuronal o muerte neuronal, ¿no? Entonces él acuña que todo eso se llama lo que es apoplejía. Luego viene en el año 1825, se siguen haciendo más estudios sobre la base que ya se tiene, y tenemos a Charcot, a Jean-Martin Charcot. ¿Qué era importante Jean-Martin Charcot? Es que él, ya como la circulación cada vez, él iba haciendo autopsias también en sus pacientes que fallecían y que notaban que fallecían con una disminución, con un déficit motor de un lado. Entonces ellos eran sometidos para ver las autopsias. ¿Y qué encontraban? Él encontraba que generalmente, ustedes recuerdan, la arteria cerebral media tiene 4 segmentos. Entonces el segundo segmento, que donde están las arterias lenticulo-estriadas, son las que van a irrigar la parte subcortical. Entonces esas pequeñas arterias generalmente son las más dañadas por la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué ocasiona? Si yo tengo unas tuberías y la presión de agua pasa muy fuerte, ¿qué va a pasar con las paredes arteriales? Se van a dañar. ¿Qué pueden producirse? Rupturas
o se pueden dilatar. Entonces a él, Jean-Martin Charcot, junto con Bouchard, le llamaron las dilataciones o los aneurismas de Charcot y Bouchard. Es por eso que se conoce de esa manera. Es así como progresivamente se siguen haciendo los estudios. Entonces tenemos a Rudolf Virchow. ¿Se acuerdan de él? ¿De los espacios? ¿Sí? Neuroanatomía, chicos. ¿Sí? Ya, vamos recordando. Entonces él fue el primero en acuñar el término de lo que es trombosis y émbolo, ¿ya? Él decía que esto podía ocasionarse, ¿por qué? Porque a nivel de esa tubería o se cerraba, o a nivel de esa tubería como si fuera un sarro, se desprendía y se iba hacia otro lugar y obstruía. Entonces ahí ya nos iban dando cuál era la fisiopatología de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Y según la zona donde era afectada, era la zona que producía la parte clínica. Si se iba a la parte motora, ¿qué nos iba a dar? Una hemiparesia, monoparesia o una eplejía, ¿no? Si iba a la parte sensitiva, una hipoestesia. Si se iba a la parte cerebelosa, ¿de qué se encarga el cerebelo? Equilibrio, coordinación, tono. Entonces, según dónde se afectaba, es donde iba a ser lo que es el daño. Luego vemos a Charles, que es considerado como el primer neurólogo moderno de lo que es el stroke. ¿Ya? Él es considerado como el primer neurólogo moderno. Entonces, esa foto, para algunos, no sé si se les ha conocido, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿No? Él es un cantante argentino, era un cantante argentino, Gustavo Cerati, muy conocido quizás por otras generaciones. Por ahí ustedes ahora escucharán algunas canciones. Él era un cantante muy conocido, el cual sufrió un ataque cerebrovascular, y esto fue terminando lo que es un concierto en Venezuela. Entonces él terminaba su concierto en Venezuela, bajaba muy contento, porque en realidad Gustavo Cerati tenía muy buenas canciones, y bajando, terminando el concierto, súbitamente trastorno de conciencia. Entonces, ¿qué les quiero hacer llegar con este ejemplo? Que la enfermedad cerebrovascular es súbita, ¿no? Es de origen súbito, o sea, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? En cualquier actividad. Hay desencadenantes que luego por ahí los vamos a conversar. Entonces, lastimosamente, Gustavo Cerati estuvo un par de años en coma y luego falleció. Por ahí aquellos que ven cable, no sé si han visto alguna serie, ¿no? Tenemos a Gary Coleman, que él también era muy famoso en realizar lo que son series, y él a los 42 años sufre un infarto cerebral, y luego él ya había tenido antecedentes de uno previo. Pero ¿qué pasa con él? Que él tenía antecedentes de enfermedad renal. Entonces, ¿qué pasa si no funcionan bien los riñones? ¿Cómo está la circulación a nivel global? Va a estar afectada. Entonces va a dañar y probablemente produzca una hipertensión arterial secundaria. Y generalmente las hipertensiones arteriales secundarias a daño renal son de tipos refractarios. Entonces tenía un factor de riesgo ahí que vamos consignando ya un factor de riesgo, que es la hipertensión arterial, que quizás sea actualmente en el Perú uno de los más importantes desencadenantes de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, él también falleció en el año 2010. Entonces vamos viendo que la morbimortalidad de la enfermedad cerebrovascular es elevada en realidad a nivel nacional y mundial. Y es una de las enfermedades prevenibles en realidad que podemos hacer, ¿no? Que podemos realizar actualmente. Bueno, por ahí algunos recordarán a Daniela Spanik, que es una actriz mexicana, la cual también sufrió una enfermedad cerebrovascular, y a lo que es Sharon Stone, que también ella presentaba lo que es un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Una dilatación, como un globito, que es una malformación a nivel de las arterias. Entonces, ella al hacer, uno puede estar luchándose, puede estar conversando, puede ser mediante un esfuerzo y romperse ello y producirse lo que es un sangrado, ¿ya? Y eso también se llama enfermedad cerebrovascular. Pero recordemos
que puede ser de tipo isquémica y tipo hemorrágica. Entonces, ya se han publicado diferentes guías. Esto quiero hacerlo como un introductorio para que tengan una idea y luego vamos a desarrollar un poquito más la parte neuroanatómica. Entonces, las últimas guías que hay ya son del 2015, pero es una actualización de lo que es la base, que es del año 2013. Entonces, la denominación: enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, ictus, stroke, en realidad hacen referencia a una misma entidad, ¿no? Con diferentes denominaciones. Entonces, habíamos hablado que se define como una aparición súbita. Es algo que se lleve. Ustedes van a la emergencia haciendo sus prácticas o se encuentran ya haciéndose un puesto de salud y les viene un paciente con una clínica que ayer dice estaba caminando o que hoy día se levantó a tomar desayuno y que de un momento a otro se desmayó o no podía hablar o no podía mover las manos, piensen siempre primera causa de tipo vascular, ¿ya? Entonces la enfermedad cerebrovascular es de tipo súbito. Entonces, con signos o síntomas de tipo focal, que pueden ser motor, sensitivo, ya hemos comentado, puede haber pérdida de las funciones cerebrales. Esto referido, de acuerdo, si ustedes se acuerdan a lo que es la parte cortical, tenemos funciones superiores, como cuáles: la fascia, la praxia, ¿qué más tenemos? Memoria. Funciones superiores, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita en este momento o qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que utilizan cuando realizan sus reuniones? Están ustedes utilizando todo el sistema nervioso, ¿no? Para su pensamiento, su concentración, el poder discernir si está bien o está mal una decisión, toman un juicio de ello. Entonces, en todo eso está interviniendo lo que es la parte del sistema nervioso central. Si eso estuviera alterado por alguna lesión, créanme que de repente no podrían estar tomando decisiones de forma adecuada. Entonces, para recordar, ¿cómo sospechamos de un paciente que tiene enfermedad cerebrovascular? Signos y síntomas sugestivos. Pueden ser motores, sensitivos, trastornos del lenguaje, el paciente dejó de hablar o habla medio enredado, como dicen, ¿no? El familiar que viene y que dice, no, arrastra las palabras, ¿no? El paciente puede hablar como si estuviera tomado, ¿no? No articula bien las palabras. Entonces, eso se llama disartria. O puede no hablar absolutamente y se llama lo que es la fascia de expresión. O el paciente no comprende lo que le dicen, ¿no? No comprende. De repente yo ahorita estoy hablando y no están comprendiendo. Entonces que tienen una fascia de comprensión o una fascia de Wernicke, ¿ya? Entonces ahí van recordando sus áreas, ¿no? Las áreas de Broca, donde se encuentran a cada nivel, y van haciendo un recordar desde la parte neuroanatómica. Entonces, ¿se acuerdan de esta figura? ¿Qué es? El homúnculo de Penfield, ¿no? Si se recuerdan, el homúnculo hay dos tipos de homúnculo, la parte motora y la parte sensitiva. Entonces, si vemos la parte motora, en la parte media del cerebro, ¿qué se encuentra? Miembro inferior, ¿ya? ¿Y quién irriga esta parte media de lo que es la parte del cerebro? La arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una obstrucción de la arteria cerebral anterior? Voy a tener una afección de predominio de miembro inferior. Ya. Luego vemos en la cara lateral de lo que es la corteza, en la parte superior, que sigue tronco, hombro y lo que es miembro superior. Y si hacemos un recordaris de lo que es miembro superior, ¿qué es lo que es más grande? Lo que es el pulgar. ¿Por qué motivo? Porque es lo que más utilizamos para la función. Y créanme que esto va a ir modificando año tras año, porque nosotros en cualquier momento estamos chateando. Aquí veo miles de personas que están con sus celulares, ¿no? Y están utilizando, ¿qué? El dedo pulgar. Y es lo que más le damos uso ahora actualmente con lo que tenemos los teléfonos de tipo táctil,
para poder mandar mensajes, comunicarnos, ¿no? Es por eso que anteriormente también es lo que más utilizamos, es por eso que la representación es mayor. Luego que sigue lo que es la cara. Entonces la cara y lo que es la lengua. La lengua porque es lo que está en esta área frontal inferior, lo que es el lenguaje. Toda esta zona, ¿quién irriga? La arteria cerebral media, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tengo una lesión a nivel de esta arteria? Voy a tener generalmente una afectación más de lo que es la mano y de lo que es la cara. Ya, si se obstruye la arteria cerebral media, más tengo predominio de lo que es la mano y la cara. Y si se obstruye la arteria cerebral anterior, ¿qué es lo que más va a afectar? Miembros inferiores. Ahora, luego en otras diapositivas vamos a ver qué sucede cuando todas estas variaciones se unen y por dónde van a pasar, que se podrían afectar de forma proporcional. De igual forma, tenemos una distribución que va a ser lo que es la parte sensitiva. ¿Ya? Lo que es la parte sensitiva, en que vemos que hay una distribución muy similar en la parte motora, pero con una diferencia que la cara medial también incluye en la parte sensitiva lo que es los genitales. Entonces, ¿qué factores de riesgo se pueden preguntar ustedes? ¿Me puede dar que se puede presentar una enfermedad cerebrovascular? Tenemos de dos tipos, los que podemos modificar y los que no. Entonces, ¿en quiénes vamos a trabajar nosotros como prevención y promoción de salud? ¿En qué? En los modificables, ¿no? Nosotros, ya ustedes como ente, como comité, cuando salen a hacer su actividad social y se hacen proyección social para prevenir las enfermedades, sobre lo que actúan es sobre lo que se puede modificar. Entonces, ¿qué es lo no modificable? Los años. Nadie se puede modificar los años, así se cambia en el DNI. O vayamos, si nos bajemos la edad, eso es no modificable. El género también, porque ya genéticamente estamos predispuestos. Igual lo que es la herencia, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, a veces lo que es la raza negra tiene mayor predisposición a hipertensión arterial y de tipo refractario, o sea, de manejo un poco más difícil y complicado. Y antecedentes de que haya tenido enfermedades cerebrovasculares previas. ¿Cuáles son los modificables? A la cabeza, la hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué tenemos? Muchas veces familiares, o dicen, no, se me ha subido la presión porque tenía una emoción. No, se me ha subido la presión porque he visto el partido de fútbol y ganó la U, la Alianza, y ayer que ganó la U, no, se le subió. Unos de contentos y otros porque están molestos. No, solamente se emocionan. Pero ¿qué pasa? En cada episodio, esas elevaciones de la presión arterial van dañando las arterias y van a ir ocasionando lo que es daño. ¿Qué otro factor tenemos? Tabaco, tabaquismo. Otro factor, hipoproteinemia, abuso excesivo de alcohol, la diabetes, fibrilación auricular, problemas cardiológicos, estenosis de las arterias carótidas. ¿Dónde se encuentran sus arterias carótidas? A nivel de cuello, ¿no? Entonces tenemos la arteria carótida común, que se va a dividir en arteria carótida interna y la externa, ¿no? La interna, que va a dar irrigación a nivel parenquimal. Y enfermedades, actividad física, por eso que promovemos que se haga la actividad física, baja actividad física, y cualquier otra enfermedad de lo que es el corazón. Entonces, por ejemplo, si tomamos de ejemplo la hipertensión arterial, ¿qué pasa? Entonces, si va pasando mucho la presión a nivel de las arterias, ¿qué va a ocasionar? Que el tono, que las paredes se pongan más duras. Por lo tanto, el tono aumenta. Y la resistencia arterial periférica también. Entonces, al suceder esta constricción, vasoconstricción de las arterias pequeñitas del cerebro, va a ocasionar una autorregulación cerebral. Y eso lo que va a ocasionar es que el cerebro, mediante una protección, haga que la presión arterial tenga que descender, sobre todo en los vasos más pequeñitos.
Y al mandar menos flujo para compensar eso en los vasos más pequeñitos, es donde a veces se puede producir la enfermedad cerebral, lo que es el infarto, por falta de flujo sanguíneo. Entonces, para hacerlo acá, ¿se acuerdan del vaso sanguíneo? ¿No? De la íntima, de la adventicia, de la media. Esta es la parte endotelial. Si yo tengo acá una diabetes, tengo hipercolesterolemia, o si tengo daño por presión arterial o cualquier otra enfermedad, ¿qué voy a ocasionar? Que esto se vaya cerrando. Y al irse cerrando, se va a producir un trombo blanco y luego el trombo rojo, que va a ocasionar una obstrucción, y por lo tanto esta obstrucción, si la proyectamos a nivel cerebral, un cierre del flujo, y miren toda la zona que se va a afectar. ¿Qué área sería esta que estaría afectada? ¿De qué arteria? Arteria cerebral media. Entonces, esto también al ocasionar que este trombo se esté formando acá, va a ocasionar que el cuerpo se defienda, ¿no? Porque es una sustancia o es algo que no debería estar ahí. Entonces, ¿qué es? Pues se va a producir sustancias proinflamatorias o inflamatorias, los radicales libres, y por lo tanto esa zona se va a llenar de zona D, va a ocasionar una zona de hipoxia porque no hay flujo, y además hay mayor sustancias proinflamatorias. Entonces, ¿qué se puede utilizar para ver o hacer la evaluación en estos pacientes? En estos pacientes es una escala que se está tratando de utilizar en los hospitales, en realidad, que es la escala de Cincinnati. ¿Ya? La escala de Cincinnati, solamente con 3 pasos ustedes pueden hacer la sospecha y derivar al hospital al paciente, ¿no? Cuando salgan y puedan hacer lo que es la evaluación clínica, es hacer que el paciente sonría. Si ven una asimetría con caída en lo que es la comisura, hay un punto de sospecha. ¿Qué más le pueden decir al paciente? Que levante las manos. Ven a este paciente que está levantando las manos, pero un brazo no levanta. ¿Qué quiere decir? Que hay un déficit motor. ¿Y qué más le pueden decir al paciente? Señor, diga su nombre, o dónde se encuentra, usted dónde vive. Y el paciente o habla, ¿no?, medio enredado, o no habla absolutamente nada. Con esta escala, haciendo estos 3 puntos básicos y que no va a demorar más de 5 minutos, ustedes ya estarían sospechando y prácticamente haciendo un diagnóstico clínico de un infarto cerebrovascular, ¿no? ¿Qué hemos tenido nosotros? Que a veces los pacientes presentan esto y dicen, no, ya mañana voy al hospital, ahorita no. Sí, ya se me va a pasar, solamente es un adormecimiento del brazo, y generalmente cuando acuden al hospital ya ha pasado el tiempo de tratamiento adecuado y son los pacientes a veces que más se complican. Entonces, para nosotros en lo que es enfermedad cerebrovascular utilizamos un término, tiempo cerebro, 4.5 horas, no se olviden, porque es lo que se está manejando para el tratamiento, que ya mañana les van a conversar. Entonces, 4.5 horas, tiempo de cerebro, en el que el paciente tiene para llegar desde que ocurra estos síntomas hasta el centro hospitalario para poder brindar un tratamiento que se llama la trombolisis. Ya la trombolisis, que mañana les va a comentar el doctor, es mediante, como se ha formado un trombo, yo coloco una sustancia para que paralizar ese trombo y el flujo vuelva a irrigar esa zona del cerebro. Entonces, ese es el tratamiento que podemos dar, pero antes de las 4:30. ¿Qué pasa si el paciente me llegó pasando un día o 2 días? Ya no, lo que voy a hacer ya es una prevención secundaria, porque tengo que recuperar al paciente sobre lo que ha sucedido y evitar que vuelva a ocurrir otro evento. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Cuando llega hay que hacerle una serie de exámenes y mandarlo a lo que es a la emergencia médica, ¿no? ¿Qué pacientes nos pueden imitar que sea una enfermedad cerebrovascular? Lo que pueden hacer es una glucosa baja. Pacientes con diabetes y hacen hipoglicemias pueden simular ser un cuadro de enfermedad cerebrovascular. Pacientes que han convulsionado y están posictal, o sea, post-convulsión,
también, ¿no? Nos llegan hacia la emergencia, que están pues estuporosos, no responden, inmediatamente entra en el diagnóstico diferencial de una enfermedad cerebrovascular. ¿Qué más? Pacientes que hayan tenido traumatismos, pacientes migrañosos, ¿ya? O sea, la migraña, porque hay varios tipos de migraña. Migraña con aura, migraña sin aura, y la migraña con aura, que muchos de acá deben de en realidad de tener, empieza con un dolor hemicraniano, acompañado de dolor ocular, pulsátil, ¿no? Molesta la luz, sonofobia, fotofobia, y algunos con aura se llama cuando uno empieza a ver así borroso, visión borrosa, y dice, no, ya me va a dar mi dolor de cabeza, o empieza a tener náuseas, o ya tiene la sensación. Pero hay un tipo de migraña que es la migraña hemiparética, o sea que incluso puede llegar a ser un déficit motor. Te hace un déficit motor y eso se recupera en 72 horas. Entonces también puede ser un imitador de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, causas de tipo metabólica o cualquier otra lesión neurológica de tipo periférica. Entonces, cuando llega un paciente o tiene emergencia, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente evaluación de los signos vitales, ¿no? Vía aérea, circulatoria, la respiratoria. Tenemos que estabilizar al paciente, es lo que ustedes siempre tienen que recordar. Estabilización de lo que es el paciente. ¿Qué más? Como la hipoglicemia es un imitador de la enfermedad cerebrovascular, tenemos que hacer rápidamente una glucosa, un examen neurológico completo, aplicando la escala del NICE, ¿no? O del NICE. Es una escala que utilizamos para ver si el paciente también ingresa o no lo que es la trombolisis. Ya, con un parámetro de 4 a 25 ingresa para hacer ese tratamiento. Por debajo no, porque ese paciente se va a recuperar muy rápido, y por encima no, porque las complicaciones hemorrágicas van a ser mayores. ¿Qué más? Y que siempre nosotros incidimos, igualmente que han incidido con nosotros en nuestra formación, es hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica. Uno, preguntar los antecedentes. Pacientes hipertensos, tiene diabetes, sufría de colesterol, tiene antecedente de cáncer, o ha sido operado, porque los pacientes que son operados, los quirúrgicos, también pueden enviar lo que son émbolos a lo que es a nivel cerebral y producir lo que son los infartos. Hacer un monitoreo cardíaco, ¿no? De la presión, la saturación, que tiene que estar por encima del 94%, la glucosa, que ya son valores que tienen que estar por encima de 60, menor de 140, 180. Evaluar también, en realidad nosotros no utilizamos mucho la escala de Glasgow, porque la escala de Glasgow fue creada para las enfermeras y fue creada para los traumatismos encefalocranianos. En las enfermedades cerebrovascular utilizamos la escala del NICE, recuérdenlo bien. O en todo caso, si no manejan la escala, describan: paciente despierto, no obedece órdenes, se agita. ¿Por qué? Porque el Glasgow nos va a sesgar, ¿no? Si el paciente tiene afasia, no habla ni comprende, ¿cuánto le van a poner en respuesta verbal? ¿Podría escuchar 0? No hay 0, ¿ah? 1, ¿no? Le van a poner 1, que es lo que es lo mínimo. Entonces ahí nada más, ¿cuánto le baja su escala de Glasgow? El paciente está alerta y todo, pero no tiene la afasia, no puede expresarse, no puede comprender, ¿ya? Colocamos una vía periférica y bueno, siempre midiendo lo que es la temperatura. Entonces siempre recuerdan este dato, 4.5 horas. Menor de las 4.5 horas, activamos lo que es el protocolo de trombolisis. Mayor de 4.5 horas, ya puede venir un tratamiento de tipo endovascular, que mañana lo van a conversar. Entonces, mientras tanto, es un equipo que va trabajando, se va solicitando una tomografía sin contraste, porque lo que quiero ver es que si es sangrado o es isquémico, ¿no? Tomografía sin contraste. Pueden interconsultar la especialidad de neurología, y si es paciente para trombolizar, se activa lo que es el protocolo de código rojo. Laboratorio que ya hemos conversado, hemogramas, plaquetas, sobre todo un perfil de coagulación completo. Y ese paciente tiene que ser hospitalizado generalmente en lo que son las unidades de ictus. ¿Quiénes cuentan con unidades de ictus? Ningún hospital en el Perú tiene unidad de ictus.
¿ya? Y es lo que la guía pide, o sea, es un equipo completo, con monitoreo cardíaco, no con personal, con enfermeros capacitados. Estos pacientes generalmente pasan a unidades de cuidados intermedios o unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pero no tenemos actualmente un hospital, por ahí que se van adaptando salas en la misma sala de vasculares, pero en realidad no cumplen los criterios todavía para unidad de ictus. Entonces, esta es como una parte introductoria a la primera parte. Tenemos un par de minutos, me parece, Lili, ¿sí? Para seguir, para algunas preguntas o repasar la parte neuroanatómica. Tengo otra, ¿alguna pregunta por ahí, chicos? O recordamos algo de neuroanatomía, para que ya vayan a almorzar, porque seguro que ya están con hambre. O yo pregunto, ¿tienen lista? No. ¿Y qué tal? ¿Ya se fueron a la discoteca, supongo? Sí, ¿no? Estaba ahí, estaba en la invitación, así va. Por eso que ahí veo varias caritas que están así, medias ya pidiendo SOS, ya, irse a comer, ya. Y hoy día que tienen su segunda noche social, seguro. Sí. Está bien, chicos, es tanto para compartir, confraternizar, y aquí quiero que se lleven algunas cosas puntuales y también pueden ustedes conocer la ciudad y divertirse, ¿no? Entonces, a ver, entonces ya habíamos dado una definición de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver más lo que son los gráficos. Entonces, en estos gráficos, ya, ¿qué pasaba acá con la arteria? Se obstruía. ¿Qué es la primera zona cuando se obstruye? Esto se llama zona de necrosis o del código. O sea, esta zona ya no podemos salvar porque ya se obstruyó. Es como si tienen ustedes un jardín. Le ponen una manguera para regar sus plantitas. ¿Qué pasa si cierran la llave? ¿Qué pasa si lo dejan así un par de horas? Esas plantitas o unos días se mueren. Ya no pueden recuperar. O sea, las plantas que están cerca a lo que es la irrigación se mueren. Entonces acá ocurre muerte neuronal. Pero ¿qué pasa con la parte más periférica? Esa es la zona de penumbra, ¿ya? Entonces viene la circulación, lo que se llama la circulación colateral. Y esta circulación colateral va a tratar de salvar esta zona de penumbra. ¿Qué sucede cuando estamos en el segundo? O de repente estamos yendo a trabajar y algo, ¿no? Paciente, habíamos explicado lo de la autorregulación cerebral, ¿no? Si falta sangre en el cerebro, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Mandar toda la sangre. Por lo tanto, la presión arterial, ¿cómo va a estar? Elevada. ¿Qué pasa si este paciente me llega con una simetría facial, con la caída del brazo y con una presión de 180-90? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen en los puestos de salud o en la farmacia o por ahí el familiar que es médico, estudiante de medicina, ponle su captopril, ¿no? Hay que bajar la presión arterial, ponle su furosemida. ¿Qué están ocasionando? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Me disminuye y por lo tanto la zona que yo quería salvar ya no. Y si el infarto era pequeño, ¿qué hago ahora? Que este infarto sea más extenso, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que quiero que se lleven de acá es que la presión, al menos durante las primeras 24 horas, no se baja si está sobre 220, 120. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la autorregulación cerebral. Por favor, ya saben, o si por ahí tienen amigos o algo y les preguntan, no den antihipertensivos, el captopril, la furosemida, están haciendo que ese infarto sea más extenso, ¿ya?
Entonces ya saben, ya estos pacientes que llegan así a la parte clínica, o si van a hacer práctica en los hospitales y ven que en la emergencia de frente ponen su furosemida para bajarle la presión, una emergencia hipertensiva, pero el paciente tiene focalización, ustedes dicen, un momentito, doctor, la guía dice que no se debe, ¿por qué? Y le explica fisiopatológicamente por qué ocurre eso. Ya. Ahora, la parte de isquemia puede tener varias etiologías. Ahora, puede ser por trombosis. A ver, un ejemplo, es como si tuvieran una casa ustedes, una casa de 2 pisos, primer piso, segundo piso, y abajo tienen su bomba, ¿no? Para su tanque, para que pueda llegar lo que es el agua al segundo piso, ¿no? La presión no es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la trombosis? ¿Qué pasa si estas arterias, por los años, qué pasa con las tuberías? Se forma sarro, ¿no? Se obstruyen, es lo mismo. Entonces, esa obstrucción, ese sarro daría un mecanismo de tipo trombosis en la misma zona. ¿Qué pasa si este sarro de acá se suelta y llega al segundo piso? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Por embolia. ¿Y qué pasa si este tanque ya por los años ya no me funciona, ya no me bombea el agua? ¿Qué va a suceder con mi segundo piso? No me va a llegar el agua, ¿no? Por lo tanto, va a haber una hipoperfusión. Entonces, estos son la isquemia, estos son los mecanismos fisiopatológicos por lo que se produce la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Y esto que ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, así, recordando esos mecanismos, ustedes van a dar explicación. Entonces, la arteria carótida, que ven acá, esta es la arteria carótida común. Se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Entonces ya hemos hablado, si yo tengo diabetes, va a haber mayor oxidación, si yo tengo colesterol, y esto se va a ir acumulando hasta ocasionar lo que es una obstrucción. Si obstruye completamente esta zona, entonces miren la arteria carótida, se obstruye afectando toda esta zona territorial, tanto de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Entonces va a ser un infarto bien extenso. Hablábamos del mecanismo embólico, dando un ejemplo si teníamos una casa de 2 pisos. Entonces es igual, si tenemos una fibrilación auricular, ¿qué sucede en la fibrilación auricular? Hay una arritmia, el corazón no late adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Se forman coágulos. Al formarse los coágulos, estos coágulos se sueltan y van hacia la zona cerebral y ocasionan una obstrucción, mecanismo embólico. Y hablamos de que sí pasa, ¿qué pasa si no bombea adecuadamente? Entonces, cada vez acá hay una adecuada irrigación, va bajando la presión. Estas zonas son las zonas de riesgo para infarto cerebral. Y cuando ya tengo mayor, o sea que ya no me bombea casi nada, tengo una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿qué pasa con el corazón? No bombea y toda esta zona está en peligro de producir lo que es un infarto. Entonces, hacemos un recordatorio. A ver, ¿qué es lo que pueden distinguir ahí? ¿Esto cuál es? Arteria carótida común. Viene bulbo carotidio, va llegando la arteria que es carótida interna y la externa, ¿ya? Luego viene lo que es la circulación posterior, ¿no? De que se sale de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral. Entonces, la arteria carótida, ¿por qué hacemos bastante énfasis? Porque es una zona que sus ramas finales tienen 4 segmentos: segmento cervical, petroso, cavernoso y supraclinoideo. ¿Qué es lo más importante aquí? Que tiene 2 ramas finales, la arteria carótida. ¿Cuáles son sus ramas finales? Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, recordamos, arteria cerebral anterior irriga todo lo que es la parte medial del cerebro, y la arteria cerebral media irriga la cara externa.
¿no? Con la área motora que también. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Entonces, hablábamos de la arteria cerebral media, que es la más afectada generalmente en lo que es en la enfermedad cerebrovascular. Tenemos el segmento M1, segmento M2, que son las lentículas estriadas, donde hablábamos de los aneurismas de Charcot y Burchard, ¿no? Por las dilataciones, son las más afectadas, ¿ya? De lo que es la hipertensión. Tenemos lo que son las ramas insulares y luego tenemos las ramas corticales. Están los 4 segmentos de la arteria cerebral. Y esta es la arteria cerebral anterior, ¿no? Que va a dar para lo que es la frontopolar, la polar, lo opercular, lo que va a dar la singular, la pericallosa. Entonces, estas zonas, si son afectadas, si son obstruidas, la clínica va a depender de qué arteria es afectada. Entonces, si juntamos la circulación anterior y la circulación posterior, ¿qué vamos a tener? El polígono de Willis, que es lo que da lo que es la irrigación a nivel cerebral, ¿no? Entonces, ¿por qué está formado el polígono de Willis? Tengo la arteria carótida que termina en cerebral anterior, luego las dos cerebrales anteriores por cuál se une, por la comunicante anterior, ¿no? Viene la circulación posterior con las arterias cerebrales posteriores y estas se comunican con la comunicante posterior. Entonces ahí se forma el polígono de Willis. Y esta es la circulación posterior, que generalmente sale de la arteria subclavia, la vertebral, donde las dos vertebrales de ambos se unen y forman la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar. Entonces ahora podemos distinguir mejor unión de lo que es la arteria. Esta es la arteria basilar, cerebral posterior, comunicante posteriores. La carótida con su arteria cerebral media, su arteria cerebral anterior, se unen mediante la comunicante y forman el polígono de Willis. Entonces, recuerden el área motora, área primaria, ¿qué área es? ¿Qué área de Broca es? Por ahí dice 5, podría escuchar 6, ¿qué área? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Área 4, área motora, área 4, ¿ya? Y el área sensitiva, recuerda, 3, 1, 2, perfecto. Me están despertando, chicos, bien. También tenemos el área premotora, prefrontal, que es el área 6, 8, 9, que tiene otro tipo de funciones. Funciones más, el área prefrontal de ejecución, de planificación. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo y lo van a hacer estos días para sus diferentes comités o decisiones? ¿Qué hacen? Planifican, lo ejecutan, ¿no? Está en el área prefrontal, lo que es el juicio, disciernen si está bien o si está mal, si lo que van a realizar, y luego hacen un pensamiento abstracto para ver si eso es correcto o no es correcto. Entonces, ven cómo ustedes están utilizando cada área de su cerebro, o sea, en realidad, y si afectaría alguna de esas áreas por algún trombito o algo que Dios no quiera, en jóvenes, ¿qué es más frecuente? Los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas o problemas de la coagulación. O sea, ustedes no van a tener hipertensión, ustedes no van a tener diabetes. Las causas en cada grupo etario van cambiando. Eso es igual, la parte medial, estas son las áreas que ustedes se las saben. Y bueno, para recordar la vía piramidal, ¿no? Área muy importante, la vía piramidal. Entonces esto es lo que les decía, un músculo de Penfield. Cara medial, ¿quién? Miembro inferior. Cara externa, miembro superior, no, tronco, miembro superior, cara, y lo que es la parte de la lengua más pronunciada, ¿no? Todo este ramillete se une y forma lo que es la corona radiada, porque parece una corona, ¿no? Y bajan por ¿dónde? Por la cápsula interna. ¿Qué brazo de la cápsula interna? Brazo posterior. Sigue bajando por los 3/5 de la parte del pie del pedúnculo del mesencéfalo. Sigue bajando. ¿Qué pasa a nivel de protuberancia? Se dispersa
bulbo, del tercio inferior se depusa. Por eso que si yo tengo una lesión de la arteria cerebral media izquierda, ¿dónde va a estar mi clínica? En la parte derecha. Y si es en la arteria cerebral media izquierda, ¿dónde va a estar mi derecha? ¿Dónde va a estar mi clínica? En la parte izquierda. Entonces recordar que tenemos dos tipos, isquémica, que es lo que más hemos visto, y la de tipo hemorrágica. Y la de tipo hemorrágica podemos tener hemorragia intraparenquimal, producida por hipertensión arterial, o aneurismas que se rompen y dan hemorragia subaranoidea, porque se encuentra en el espacio subaranoideo. La clínica de una hemorragia subaranoidea es un dolor intenso, súbito, es el dolor que nunca han tenido en su vida, ¿ya? O sea, hay signos, rigidez, brucis, isquemia, signos de meningios, pero con un dolor de cabeza intenso. En pacientes generalmente jóvenes. Primera sospecha, pensar en ruptura de rodilla. Y eso es, si nosotros cuando ustedes van, y para que tengan una idea, generalmente lo que más se tiene de la mano son las tomografías. Como se ven las lesiones isquémicas, se van a ver hipodensas, ¿ya? Así medias oscuritas, hipodensas. Miren acá este tremendo infarto que ha tenido. Ya. Si ustedes ya recuerdan acá la topografía, ¿qué arteria es esta? Arteria cerebral posterior. Algo que deben de recordar, si cualquier arteria que esté pegado a la línea media, pertenece a la arteria cerebral posterior. Y si acá está pegada a la línea media en la parte anterior, es arteria cerebral anterior, ¿ya? Todo lo demás es arteria cerebral media. Aquí, ¿qué está marcando? Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, probablemente, si tengo arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, ¿dónde estaría la topografía? Ya con eso ya se van tranquilos, ¿saben? Por ahí escuché carótida, excelente. Ahí estaría la estenosis, en la carótida, porque recuerden que son sus dos ramas finales. Entonces, bueno, esto es lo comúnmente que van a escuchar como TIA, ¿ya? Accidente transitorio isquémico, que esto dura generalmente menor de 24 horas. En la definición operativa, a veces menor de 1 hora, que el paciente tuvo dificultad para hablar y al par de horas ya se recuperó. Y cuando llega la emergencia, el médico lo examina y no hay absolutamente nada. Este probablemente tuvo un trombito, se cerró y se volvió a abrir por la perfusión. Esto que ya hemos visto, la evaluación clínica neurológica es importante, siempre hacer un fondo de ojo, ocultación del seno carotídeo, ¿no? De la parte cardiológica. Y esto es que si vemos hemorragia, esta es en tomografía, las hemorragias se van a ver de color blanquito, que se llama hiperdensas. Entonces los isquémicos se ven hipodensos, que son medios grisáceos, oscuritos, y las hemorragias en tomografía se ven hiperdensas. Y para terminar, recordando algunas causas según tipo, ya tenemos causas cardiológicas que pueden ver tumores, tipo mixomas, fibrilación auricular, puede haber una arteritis en pacientes adultos de la arteritis de células gigantes de la arteria temporal, o alcoholismo, droga. También tenemos en pacientes jóvenes sospechar en drogadicción. Cocaína es una de las causas que puede llevarnos a tener enfermedad cerebrovascular. Otras enfermedades hematológicas y infecciosas. En nuestro medio, tuberculosis puede dar lugar a vasculitis, que está relacionado con la enfermedad cerebrovascular. Bueno, estos ya son en realidad como, este es el homúnculo, que ya ustedes ya se lo aprendieron y ya saben muy bien. Y esto es para demostrarles que las diferentes áreas que se han alterado, las arterias, es la parte clínica. O sea, ustedes conociendo su neuroanatomía van a poder hacer un diagnóstico topográfico correcto y correlacionarlo con los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, estos son las hemorragias intracraneales, ¿no? Y esto es, si son traumatismos, ¿no? Si es de forma espontánea, hemorragia subaranoidea, intraparenquimal,
Si es traumático, tenemos dos tipos: hemorragia epidural y hemorragia subdural, ¿no? Epidural y subdural. Esto es igual. ¿Cómo se ve la hemorragia? Blanquita. Se ve una tomografía y ven así algo blanquito dentro del parénquima, ustedes ya saben que es sangrado, ¿no? Complicaciones de herniación, y esto es para llegar para que ustedes puedan ver cómo se ve un aneurisma en lo que es la poliangiografía, ¿no? Y eso es lo que se hace clipaje, o se hace un tratamiento endovascular para evitar que esto sangre, o si ya se rompió, vuelva a resangrar. Espero que hayan podido recordar un poquito de esto